Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a tu horóscopo esta semana aquí en el Tarot de Carles. ¿Cómo te va? Esto va del 26 de julio al 1 de agosto. Hoy están cambiando los nodos del karma. ¿Qué es eso? Te lo dejé en el especial astrológico de ayer. Cambia la energía, sobre todo porque estos nodos cambian la energía de los próximos eclipses que vienen en 2 semanas. En 2 semanas empieza la temporada de eclipses otra vez, la última del año. Y tu palabra clave es desapego. Te invito a que te suscribes, actives las notificaciones porque la información de los especiales astrológicos es una información sumamente importante, así que no dejes de verlo. Vamos a ver tu número de acompañamiento, sobre todo estos últimos que vienen. Porque cuando cambian los nodos del karma, cambia también nuestra energía, hacia dónde nos movemos o qué debemos soltar. Y luego, como se eclipsa, y el primer eclipse es el 12 de agosto, recibimos como corriente, recibimos un electrocutazo. Entonces hay que saber hacia dónde movernos con esa energía. Tu número es el 81 y dice liderazgo, Géminis. Entonces desapégate y lidera. Sobre todo a ti mismo, lidérate a ti mismo. Vamos a ver aquí qué dice tu tarot de la semana. Una semana que deberíamos terminar el mes de una manera más tranquila. Si bien es cierto que los nodos vienen cambiando, esta energía apenas está entrando. Luego se va a terminar de asentar, pero apenas está entrando y sí, trae muchos cambios para todos. Todos vamos a tener cambios. Las cartas vienen hablando de qué va a pasar. ¿Qué va a pasar esta semana? Va a pasar una conversación importante. Va a pasar una discusión, una pelea o un estado de frustración por un estado de ánimo. Va a pasar un quiebre o un rompimiento de algo que es necesario para que tú puedas avanzar. Por eso yo creo que te están hablando del desapego a los resultados, del desapego a las personas, del desapego a tu entorno. Ahora, ¿esto es malo? No necesariamente. ¿Por qué? Porque las cartas están hablando de que esta conversación, esta pelea o esta discusión es necesaria para avanzar, para romper una cadena o para romper un problema que se está sintiendo y no se le está dando la debida solución. Y para resolver algo tenemos que observarlo, tenemos que verlo y tenemos que darle atención. Las cartas también están hablando de la oportunidad de disfrutar un éxito esta semana en áreas que tengan que ver con trabajo, dinero, salud, pero ya lo vamos a ver cuando yo vea salud, dinero y amor. Hay como un estado anímico tuyo, como que si te sintieras solo o si te sintieras abandonado en algo, ¿ok? Como que si sintieras que te dieron la espalda. No necesariamente, Tauro, no necesariamente. Hay que observar con calma y con tranquilidad. Tú vas a estar inestable emocionalmente esta semana. Yo veo que vas a estar sensible, que vas a estar intolerante, inclusive pudieras estar intolerante hacia algunas personas. Mi recomendación, primero que nada, es que si esta conversación es vital e importante para tú sentirte mejor, plantéala en un escenario de calma y no cuando se te suba el agua acá. Porque si se te sube el agua, tú vas a explotar como el volcán y te vas a llevar a mucha gente por delante. Así que ten cuidado. Tu salud habla en la rueda de la fortuna. Ten cuidado con los cambios de temperatura. Ten cuidado de pasar de frío a calor, calor frío, porque te puedes resfriar o esto puede traer cambios notables en tu salud. Cuida la alimentación esta semana. Cuida que no estés en exceso de alimentos, ni sanos ni no sanos. Trata de llevar una dieta lo más balanceada posible, sobre todo porque a veces cuando uno tiene hambre escondida, así se llama, el hambre escondida, da mal humor. El hambre escondida es porque estamos haciendo a veces dietas muy restrictivas y resulta que estamos desnutridos, tenemos hambre, estamos comiendo pura lechuguita, puro brocolito, pero tenemos hambre. Entonces la gente se pone de mal humor por eso. O a veces cuando comemos exceso de alimentos procesados, también tenemos hambre porque eso no nutre. Entonces se genera un desbalance. Ten cuidado con eso esta semana. El dinero, la justicia. Si estás buscando trabajo, esta es una carta muy buena porque esta carta habla de un desempeño espectacular en una entrevista de trabajo que puede traer éxito y traer una oferta laboral sólida.
La justicia también habla de dinero que llega a tu vida por vías inesperadas. Hay una vía inesperada o sorpresiva que va a hacer que llegue dinero a tu vida. Amén. Yo soy ascendente Tauro. Trabajadores y emprendedores, los trabajadores tranquilos esta semana, la Carta de la Justicia habla de renovación de contrato, aumento salarial, oportunidad de ascenso, crecimiento, estabilidad, reconocimiento por parte de tus jefes y compañeros en el lugar de trabajo. Y a los emprendedores se le abre una puerta de crecimiento muy grande a través de la justicia porque habla del merecimiento. Y si tú sientes que mereces más clientes, si tú sientes que mereces más exposición, si tú sientes que mereces más de lo que sea que estás haciendo, deberías recibirlo esta semana. Así que escribe, yo merezco. Ese es un buen anclaje, ojalá no se me olvide. El mundo, en el amor, hay una conversación que se da en pareja, un acuerdo que van a lograr, una buena noticia que van a estar celebrando las parejas esta semana por un evento sorpresivo que los pone a celebrar. Aquí se puede estar hablando de que se alegran por el nacimiento de alguien o por el embarazo de alguien. También está hablando las cartas de los novios pudieran estar fijando una fecha para comprometerse o para casarse, las personas, las parejas en general celebrando, disfrutando y acompañándose en la cotidianidad, en el día a día de lo que es ser pareja. Los que están solteros se van a deslumbrar esta semana por alguien. Alguien te va a llegar directo al corazón, te va a encantar, te va a gustar. Aquí viene alguien a la vida de Tauro a tambalearle ese piso. Lánzate a la conquista porque aquí puede ser un evento recíproco. Así como tú le tambaleas el piso, como alguien te tambalea el piso a ti, tú le tambaleas el piso a alguien. Es como una oportunidad, una danza de coqueteo y una danza de cosas ricas que se van a ir sintiendo, que se ven muy bien y muy disfrutables, sobre todo esta semana. Veo mucha alegría para ambos, Tauro soltero, Tauro en pareja, mucha alegría, mucha celebración, mucho sentirse bien en general. El anclaje, para que lo escribas en los comentarios, lo que te decía, yo merezco todos los regalos del universo. Si quieres completarlo con otra cosa, yo merezco que me den un trabajo, yo merezco una nueva pareja, yo merezco un nuevo amor, escríbelo, pero empieza con yo merezco. Y si quieres abrirte a todo, escríbelo así, yo merezco todos los regalos del universo. Pero dilo en serio, escríbelo, grítalo, decláralo y decrétaselo al universo. El universo responde a las órdenes. Yo decreto, yo merezco todos los regalos del universo. Y yo decreto que tú te los mereces. Vamos a ver qué te dicen los arcángeles esta semana. Por favor, dale me gusta al video. Y si tienes el botoncito para Hyper, por favor, con eso me ayudas muchísimo. Y también mándaselo a quien tú quieras. Jofiel es el arcángel que te habla y te dice, un sueño que se hace realidad. Confía en ti mismo. El final de una difícil situación. Amén, arcángel Jofiel, para ti, para mí y para todos los Tauros y ascendente Tauro que nos acabamos de conectar. Te dejo un beso grande, que estés muy bien.